Académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Un saludo a todos los profetas del Señor. El día de hoy vamos a estudiar una ciencia, que esta ciencia pertenece a la teología. Y la asignatura pertenece a la doctrina de Jehová. Y el área de estudio son los lugares donde habita Jehová. En las conferencias últimas hemos estado tratando acerca de los lugares donde habita Jehová. Indudablemente que Jehová se encuentra en todo lado, indudablemente, pero Él tiene como habitación ciertos lugares, según el Espíritu Santo nos enseña en las Sagradas Escrituras. Como sabemos, es el Espíritu Santo el que ha escrito esta palabra, utilizando a los santos hombres de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros secretos que nosotros ni conocíamos. Misterios de Dios. Nos revela a nosotros entonces dónde está la habitación de Dios, dónde habita Dios. Es como, por ejemplo, una persona. Usted como persona sale de un lugar a otro, va de un pueblo a otro pueblo, pero usted tiene una habitación. Usted puede estar en muchos lugares, pero tiene usted una habitación. Así también Dios tiene sus habitaciones, donde Él suele encontrarse. Y la Sagrada Escritura nos dice que son habitaciones, donde Él vive, Bien, el día de hoy aprenderemos el cuarto lugar donde habita Dios, que es la oscuridad. Quizás usted se sorprenda. ¿En la oscuridad? ¿Dios vive en la oscuridad? Así es. El Espíritu Santo nos revela que Jehová habita en la oscuridad. Punto 1. Jehová habita en la oscuridad. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 21, nos dice así: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. Dice, diga conmigo, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés sabía que en la oscuridad se encontraba Dios. Por eso es que él fue hacia la oscuridad. Y efectivamente lo halló a Jehová. Quizás usted se pregunte, ¿y por qué Dios habita en la oscuridad? ¿Por qué Dios habita en la oscuridad? En los lugares, en el lugar oscuro. ¿Por qué? Vamos a verlo. Punto 1. Dios diseñó, le dio la forma y el color negro a la oscuridad. Jehová ha creado tanto el color blanco como el color negro. Jehová creó tanto la luz como las tinieblas. Muchas veces quizás hay personas que han asociado la oscuridad, ¿no?, a espíritus malos. En la oscuridad puede estar el diablo, en la oscuridad puede estar los demonios, en la oscuridad puede estar los espíritus de los muertos, como muchas veces han hecho creer. Pero al diablo no le pertenece la oscuridad, porque la oscuridad fue creada por Dios. Al diablo no le pertenece ni el día ni la oscuridad, a Dios le pertenece, porque Dios es el creador del día y de la noche, de la oscuridad, amén, y la claridad. Vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 7, vamos a ver, ¿quién es el que ha creado la oscuridad? Dice así, que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Quién creó las tinieblas? Dios. ¿Quién creó las tinieblas o la oscuridad? Dios. Tinieblas o oscuridad es lo mismo. El que formó la luz, el que creó las tinieblas, la luz o las tinieblas, ¿quién lo hizo? Dios. Por eso dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Dios creó las tinieblas y la luz. Observen aquí. Dios creó las tinieblas y la luz. Por tanto, el Dios tiene el derecho de habitar en la oscuridad como también en la luz. Amén. Porque Él es el dueño de la oscuridad. El diablo no es el dueño de la oscuridad. Dios es el dueño de la oscuridad y de la luz. Por esa razón es que Dios habita en la oscuridad. Y también habita en la luz. Amén. En el libro de Génesis capítulo 1, versos 3 y 5, nos dice claramente que efectivamente Dios es el que ha creado el día y la noche. Mire lo que dice. Y dijo Dios, repita conmigo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Amén. Entonces podemos ver quién es el que creó el día y la noche. ¿Quién creó? ¿El diablo creó la noche? ¿Quién creó el día? ¿Quién creó la noche? ¿Quién creó la luz? ¿Quién creó las tinieblas? Entonces, si Dios ha creado la luz y las tinieblas, Dios es el dueño de la luz y las tinieblas, así como es el dueño de la noche y del día. Amén. Entonces, querido hermano, la oscuridad le pertenece a Jehová. También le pertenece el día. Amén. Hemos visto ya un texto donde Dios habita en la oscuridad, ¿no es cierto? Pero no solamente Él habita en la oscuridad, también habita en la luz. Dios habita en medio de la luz. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16. Miren lo que dice. Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Diga conmigo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Dios habita en la luz. Dios tiene sus habitaciones en la luz, pero también habita en las tinieblas. Amén. Por eso dice, habita en la luz. Amén. Y habita en las tinieblas. Dice que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Que habita en luz inaccesible. La palabra inaccesible está diciendo que habita en una luz no accesible. O en otras palabras está diciendo que habita en una luz que no tiene entrada o no puede acercarse. Uno no puede acercarse a esa luz del Señor, donde Él habita. Una luz poderosa donde Dios habita, ¿no? Amén. Entonces, pero estamos viendo aquí que Dios sí habita en la luz. Amén. Muy bien, estamos viendo que Él tiene su habitación en la luz. Pero ahora el estudio es que Él está habitando en la oscuridad. Amén. Punto 2. Jehová usa la oscuridad o tinieblas como un escondedero, es decir, como para esconderse. Dios se esconde en la oscuridad, Dios se esconde en la penumbra, Dios se esconde en las tinieblas. Ahí se esconde Jehová. Segunda de Samuel capítulo 22, verso 12 nos dice así: puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, alrededor de sí, de aguas y de densas nubes. Amén. Puso tinieblas como su escondedero por densas nubes, es decir, con oscuras nubes, como estas nubes que usted puede ver, mire, como estas nubes. A través de las nubes oscuras, Dios se esconde. Dios se esconde para poder ver, para poder hablar, para poder tratar con la persona. Entonces, cuando hay tinieblas, Dios está usándolo como un escondedero, un medio que usa para esconderse y para poder ver al creyente qué es lo que está haciendo. Recuerde bien
que Dios usa las tinieblas para esconderse. Sin embargo, hay mucha gente ignorante y supersticiosa, piensan que el diablo en la oscuridad vive. Y sabemos que Dios ha creado la oscuridad. Por tanto, quien vive en la oscuridad es Jehová. De esta ignorancia, los chamanes y los brujos han tratado de engañar a la gente y de hacer ver que el diablo vive en la oscuridad, cuando esto no es verdad, porque la oscuridad le pertenece a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No han visto ustedes que los chamanes también buscan la oscuridad? También los magos buscan la oscuridad. Los que hacen brujería hacen en la oscuridad. ¿Por qué ellos buscan la oscuridad? Porque imitan todo lo que Jehová ha enseñado. El Señor ha enseñado que en el monte se adora, ellos también quieren en el monte. Dice, buscan la oscuridad, ellos también buscan la oscuridad. Ellos siempre tratan de copiarse lo que Dios está haciendo, para que les salga bien sus brujerías, sus hechicerías. Amén. Por esta razón, hermano mío, usted tiene que entender claramente que Dios vive en la oscuridad. Diga conmigo, Dios vive en la oscuridad. Dios habita en la oscuridad. Por tanto, no tengas temor de la oscuridad. No tengas temor, no tengas miedo de la oscuridad. No pienses que los demonios viven en la oscuridad. No, los demonios no viven en la oscuridad, porque la oscuridad le pertenece a Jehová. Amén. Usted tiene que imponer siempre esa verdad en su mente. Quita esas mentiras del diablo. No tengas temor. Hay personas que dicen, mi apóstol, yo no puedo orar en la oscuridad, me da miedo. No sé, me da miedo, mi apóstol. La oscuridad me da miedo. ¿Por qué te da miedo? No sé, pienso que alguien va a venir y me va a golpear, o espíritus malos se van a mover. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? Bueno, mejor no me diga. Pero ahora usted tiene que conocer una verdad. Y esa verdad tiene que limpiar su corazón, tiene que limpiar su mente. Ese temor debe ser quitado fuera. Amén. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes que cuando se acercan a la oscuridad, están en la oscuridad, no pueden orar porque ya sienten como que alguien se va a acercar. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces cuando uno entra en la oscuridad, entonces como no ve nada, entonces piensa que algo malo va a pasar. Pero ahora no, ahora con esta palabra que te limpia, que limpia el corazón, limpia la mente, entonces ahora cuando ingreses a la oscuridad, no pienses que algo malo va a pasar, piensa más bien que Dios habita en la oscuridad, que Jehová está en ese lugar, que Jehová te está oyendo, que Jehová te está escuchando, que Jehová está contigo, que los ojos de Jehová están a tu lado y el Señor está presente. Amén. Entra con el temor y sabiendo que esta es la verdad de Dios, que Dios te está diciendo que Dios habita en la oscuridad. Di en tu mente y en tu corazón que Jehová vive en la oscuridad. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántas hermanas, no sé cuántos de ustedes que cuando era la oscuridad, ay, no me da miedo la oscuridad, no, hermano, ven para acá, vamos a entrar acá, no, o ven mamá, ¿por qué pasa eso? Porque te han engañado, desde pequeño te han engañado diciendo que el diablo o los espíritus malignos están en la casa, en la oscuridad. Cuando no es así, ahora te estás dando cuenta que quien vive en la oscuridad es Jehová. A su nombre. Punto 3. La oscuridad es un medio para que el hombre o mujer tengan temor de Dios. ¿Qué pasa cuando usted está en un lugar y comienza a oscurecer? Entonces tu corazón comienza a tener cierto temor, ¿no es cierto? Comienza a tener cierto temor. Pero si tú crees que Dios está ahí, ese temor va a ser
expuesto al temor de Dios. Dios está aquí. Tu fe va a crecer y tu corazón se sentirá predispuesto a saber que en esa oscuridad habita el Señor y Él te va a hablar. Tu corazón, tu fe va a crecer cuando ores en la oscuridad. La oscuridad, como neutraliza tus ojos, no puedes ver. Entonces, sabes que la presencia de Dios está ahí. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham recibió el mensaje en medio de la oscuridad. Él tuvo temor, tuvo un temor, pero un temor reverente hacia Dios. Mire, Génesis capítulo 13, versos 12 al 16. ¿Qué sucedió con Abraham? Dice, mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham. Entonces, ahí, como vino la oscuridad, entonces Jehová le dijo a Abraham, ahí en la oscuridad, Dios le habló a Abraham y le dijo, ten por cierto, en la oscuridad, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le está profetizando lo que iba a pasar con su pueblo. Más también, le está hablando en la oscuridad, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Está hablando de Egipto. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Todo eso lo está escuchando Abraham en la oscuridad. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Cuando usted ingresa a su habitación oscura y se pone a orar, comienza a venir el temor. El temor. Pero ahora ese temor, no tengas temor al enemigo, no tengas temor a los espíritus, no. Ten temor a Jehová. Jehová está aquí. Amén. Abraham también oró en la oscuridad y en la oscuridad Dios comenzó a hablarle. Amén. En el dibujo lógicamente se ve un poco azul, pero eso es oscuro. Oscuro completamente. Ustedes saben cómo es la sierra. En la sierra, ¿cómo es? No ves nada, ¿no es cierto? No ves nada, ¿no? Amén. Cuando usted va, por ejemplo, a la selva, ¿no? Usted no sabe, no puedes ni mover un pie porque no sabes ni si sigue el camino o se ha apartado, ¿no? O si hay un hoyo, no sabes, ¿verdad? Oscuridad completa. Igualmente, había una oscuridad completa. Y entonces es cuando Dios comenzó a hablarle en medio de la oscuridad. ¿Por qué Dios le habló en medio de la oscuridad? Porque Dios habita en la oscuridad. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, cuán importante es ingresar a la oscuridad, clamar en oscuridad. Alguien me preguntó, me dijo, doctor, yo cuando me pongo a orar, no sé, yo siento como que alguien va a venir y no puedo, tengo que abrir los ojos, porque eso es porque muchas veces te han contado cuentos de ultratumba. Te han contado cuentos de espíritus. Tu papá te contó cuentos de espíritus, de la viuda, de las lloronas, ¿no es cierto? Y eso te ha hecho tanto daño a ti que te han traumado, ¿sí o no? Pero todos esos cuentos son cuentos chinos, cuentos que no tienen valor. Ahora entiende que te han mentido, te han engañado. Y el diablo se ha valido de eso para ponerte temor. Amén. Pero ahora conoces la verdad de Dios y la verdad de Dios te hace libre de tus temores, libre de tus miedos, libre de estar afligido, libre
de estar pensando que los espíritus se mueven. No, Jehová se mueve en la oscuridad, porque Dios vive en la oscuridad. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Parte 2. Jehová habla desde la oscuridad a sus hijos. Punto 1. Dios habló a Moisés en medio de la oscuridad. Mire cómo Dios habló a Moisés en medio de la oscuridad. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 21 al 22, dice así: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Diga conmigo. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y mire cómo Dios le habla. Dice: y Jehová dijo a Moisés. Mire, le habló a Abraham en la oscuridad y ahora le está hablando a Moisés. ¿Qué le dijo? Así dirás a los hijos de Israel. Comienza a escuchar en la oscuridad. Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y le da un mensaje. Este mensaje vas a dar. Pero él habló, recibió el mensaje. ¿Cómo? A través de la oscuridad. El siervo de Dios escuchó la voz, los mandatos en la oscuridad. Punto 2. También vemos ahora que Jehová habló palabras a la congregación. Primero fue a Moisés, luego después le habló también a toda la congregación desde la oscuridad. De en medio de la oscuridad, de en medio de la oscuridad. Deuteronomio, capítulo 5, verso 22, nos dice esta verdad. Mire lo que dice. Diga conmigo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz. Mire, ¿cómo habló la congregación en la oscuridad? A gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, ¿no? Entonces, lo que escucharon ellos, esa voz, fue plasmado en unas tablas de piedra, en el monte, en la altura del monte. Mire, todo el pueblo de Israel comenzaban a escuchar la voz de Dios. Amén. Todo el pueblo comenzaban a oír en medio de la oscuridad. De ahí Dios le habló a todo el pueblo. Amén. Mire, Moisés también había escuchado del monte. ¿De dónde? De un lugar oscuro. Observen aquí, de la oscuridad. ¿Por qué Dios habita en la oscuridad? Él se esconde de las personas en la oscuridad. Es que Dios está en el día y en la oscuridad. También a Él le pertenece la oscuridad. Por eso que de la oscuridad comenzó a salir la voz para Moisés, ¿no? Y Moisés escuchaba desde la oscuridad la voz de Jehová, nuestro Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Parte 3. Jehová declaró que Él habitaría también en la oscuridad de su santuario. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12, este texto es tremendamente determinante. Este texto es muy determinante en cuanto a esta enseñanza. Diga conmigo. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Pregunto, ¿qué había dicho Jehová? ¿Qué había dicho Jehová? Que Él habitaría en la oscuridad. ¿Dónde habitaría Jehová? ¿Dónde habitaría? ¿Quién dijo que Él habitaría en la oscuridad? Jehová. Amén. Ahí te está diciendo claro. Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Amén. Así es que, queridos hermanos y hermanas, a orar en la oscuridad. No tenga miedo. Amén. No tenga usted miedo. Usted experimente orar a solas. De repente en tu cuarto bien oscuro, a solas con Dios. Vas a sentir el temor hermoso y saber que la presencia de Jehová está ahí. Amén. Tú vas a decir cuando estés en la oscuridad, Señor, tú has dicho que tú habitarías en la oscuridad. Yo sé que estás aquí.
yo sé que estás aquí. Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. Amén. Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí. Un aplauso al Señor. ¿Por qué Salomón dijo eso? Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Por qué dijo Salomón eso? Porque eso viene desde los tiempos de la antigüedad, cuando Dios habitaba en la oscuridad en el tabernáculo. Vamos a ver, punto 1. Jehová habita en la oscuridad del lugar santísimo de su tabernáculo. En la antigüedad, Dios mandó a construir a Moisés un tabernáculo. Y ese tabernáculo estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo, cubierto por 3 pieles. Vamos a ver, Éxodo capítulo 26, versos 7 y 14. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Harás también a la tienda una cubierta de pieles. Una cubierta de pieles, de carnero teñidas en rojo. Una cubierta de pieles de tejones encima. Miren aquí. Este es el tabernáculo. El tabernáculo estaba cubierto de pieles, de 3 tipos de pieles. Era como un manto que cubría de la izquierda hacia la derecha, mire. Y aquí solamente se está abriendo para que usted se dé cuenta cuántas pieles había. Amén. No es que queda así, no, estaba bien tapado, solamente se ha abierto para que usted se dé cuenta cuántas pieles cubría. Vamos a ver en la otra imagen. Ahí usted puede ver, mire, cubierta de pieles de tejón. Toda esa cubierta de piel de tejón iba a caer sobre el tabernáculo. La cubierta luego de carnero teñidas en rojo, era otra cubierta. Luego venía una cortina de colores que también venía. Luego la cortina de pelo de cabra. Esas cubiertas llegaban sobre el tabernáculo de tal manera para taparlos, ¿no? Para cubrirlo el tabernáculo. Entonces el tabernáculo no tenía ventana. Y como no tenía ventana, imagínense cuán oscuro eran los ambientes que había dentro del tabernáculo. Vamos a ver, en el libro de Éxodo capítulo 26, verso 34, vamos a ver que en el lugar más oscuro se encontraba, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ahí podemos ver, este es el arca del pacto. El arca del pacto, ¿dónde se encontraba? En el lugar santísimo. Diga conmigo, lugar santísimo. Lugar santísimo. El lugar santísimo estaba oscuro. Oscuro. No tenía ventanas. Imagínense, cubierto con pieles. Era oscuro. ¿Y quién estaba en el arca del pacto? Usted sabe que es Jehová. Jehová estaba en el lugar del arca del pacto. Antiguamente, cuando ellos llevaban el arca, era que estaban llevando a Jehová. Y la presencia de Jehová estaba ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jehová habita en la oscuridad. Así como el arca habitaba en la oscuridad, Jehová habita en la oscuridad. Desde esos tiempos, desde esos tiempos. ¿Por qué el Señor no le hizo una ventanita? ¿Por qué el Señor no le hizo un tragaluz? Porque el Señor dijo, Jehová habita en la oscuridad. Por eso es que Salomón, como sabía eso, Jehová te ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Por esa razón, amén. Vamos a verlo ahora. Mire lo que dice Éxodo 25, 21, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Doctor, ¿y cuál es el propiciatorio? ¿A qué se llama el propiciatorio? El propiciatorio se llama a esa tapita, como una tapa del arca que está encima del arca, esa tapa que contiene a los 2 querubines, a los 2 ángeles que están ahí, esa es una tapa. Esa tapita se llama propiciatorio, ¿ya? Propiciatorio. Y desde el propiciatorio, desde ahí le hablaba Dios a Moisés. Entonces Moisés, cuando entraba en la oscuridad,
Moisés se encontraba con Dios en la oscuridad y Dios le hablaba en la oscuridad. Y los sacerdotes recibían mensaje en la oscuridad de el lugar santísimo. Por esa razón se dice que Jehová habita en la oscuridad. A su nombre. Vamos a ver. Continuemos lo que sigue viniendo. En el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 22, dice: ¿cómo se encuentra Dios con la persona en medio de la oscuridad, en medio de ese lugar santísimo que está oscuro? Dice. Y de allí me declararé a ti, dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Mire cómo está diciendo el Señor. Desde el propiciatorio, que tienen esos querubines en la oscuridad, de ahí voy a hablar contigo. De entre los dos querubines, dice, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, ¿dónde conversaba Moisés? Entraba al lugar santísimo, oscuro, donde estaba el arca y Moisés. Amén. Y ahí conversaban, y ahí dialogaban en la oscuridad. Sigamos. Para que podamos darnos cuenta, estaba dividido el tabernáculo en dos ambientes: lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca. Usted puede ver el arca, ¿no es cierto? Todas las paredes eran de oro, indudablemente. Todas las paredes, maderas de oro. Entonces, el sacerdote llegaba solo hasta el lugar santo, no hasta el lugar santísimo, porque en el lugar santo se presentaba el incienso, como usted puede ver ahí, el altar del incienso. También usted puede ver el candelabro donde se prendía la luz, se prendía con el aceite, y los panes en la mesa del pan de la proposición. Hasta ahí entraba el sacerdote, mas no ingresaban al lugar santo. Aquí lo podemos ver con claridad, con luz, pero en sí no era luz, era todo lleno de oscuridad. Era muy oscuro, porque ahí no había luz, no había nada, ¿no? Y todo era oscuro. ¿Por qué era oscuro? Porque Dios así lo diseñó, para que entiendan que Dios habita en la oscuridad. Punto 2. Jehová habita en la oscuridad del templo. Hemos visto lo que sucede en el tabernáculo. Cuando ya vino Salomón, Salomón ya construye con material noble el templo. Antes era de tela, de pieles, pero luego después ya se hace, ¿verdad? Se hace ya de material noble, construido. Y cuando se hace así con material noble, también había un lugar santísimo, y en ese lugar santísimo se encontraba el arca. Y igualmente, aún así, que era con material noble, no tenía ni ventana, todo era oscuro igualmente. Y ahí se ponía el arca del pacto. Por eso es que Salomón va a hablar. Mire lo que va a decir Salomón. Salomón dice así. Vamos con fuerza, dígalo conmigo. Entonces, dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Había hecho la casa del Señor, estaba inaugurando ya, estaba bendiciéndolo, y él dice, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. El templo también, en la oscuridad del templo, ahí se encuentra Dios, en la oscuridad del templo. Amén. Por esa razón vemos a Zacarías. Un día Zacarías entró al templo y como todo estaba oscuro, se le presentó también un ángel, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios habita en la oscuridad. En esa oscuridad se encontró Zacarías. Punto A, el sacerdote Zacarías, cuando ingresó al santuario, un ángel del Señor se le apareció de parte de Dios para recibir el mensaje que tendría por hijo a Juan el Bautista. Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, del verso 5 al 20. Vemos aquí, cuando el sacerdote Zacarías, cuando ingresa al santuario, el ángel del Señor se le aparece
para recibir un mensaje ahí, ¿no? En el santuario que estaba oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios habita en la oscuridad. Punto B. También en el templo fue que se presentó Simeón. El Espíritu Santo le habló a Simeón y luego nuestro Señor Jesucristo se presenta en el templo. También en el templo se le presenta. Jesucristo, sus padres lo traen. Eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 25 al 32. Ahí también podemos ver, ¿no?, en estos pasajes, que usted puede verlo en casa, cómo es que Simeón, él recibe a Jesucristo ahí en el templo, ¿no? Mire, y ahí Simeón comienza a agradecer, porque Dios, que era Jesucristo, se aparecía en el templo. Parte 4. ¿Cómo atraer la presencia de Dios en la oscuridad? ¿En la luz o en el lugar donde usted ora? Primeramente debemos ver que Dios se rodea de oscuridad. Diga conmigo, Dios se rodea de oscuridad. Dios se rodea de la oscuridad. Salmos 97, verso 1 y 2 nos dice esta gran verdad. Mire lo que dice. Vamos a leerlo. Dígalo conmigo. Jehová reina. Dígalo fuerte. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Nube y oscuridad alrededor de él. Alégrense las muchas costas. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Un aplauso al Señor. Debe usted entender y debe tener claro su fe de usted. Cuando usted, profeta, va a ingresar en la oscuridad, es porque usted sabe que está buscando a Jehová. Amén. Ya Dios, el Espíritu Santo, te está revelando en qué lugares vas a encontrarlo. Entonces, si quieres encontrarte con Dios, cuando vas a orar en la oscuridad, entonces debes entrar con una convicción firme. Yo ingreso a este lugar o ingreso en el templo, si es en el templo, y voy a orar a oscuras, o voy a orar en un lugar a oscuras. En esta oscuridad está Jehová. Eso tiene que ser tu concepto firme. Amén. No tienes que estar dudando ni creyendo en las cosas que te habló tu padre o tu madre cuando te llenaron de temor. Tú tienes que creer que el Señor va a estar ahí. ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios? ¿Qué es lo que atrae? La fe. Si usted me dice, doctor, pero en todas las oscuridades puede estar Jehová. En toda la oscuridad, yo le digo, lo que atrae la presencia de Dios, sea oscuro, sea de día, sea en cualquier lugar donde tú estés, no solamente en oscuridad, sea de día, en cualquier lugar, lo que atrae la presencia de Dios a tu vida es la fe que tú le pongas. Amén. Es decir, que si tú te arrodillas y crees que Dios está ahí, que Dios está en ese lugar, si tú crees que Dios está en ese lugar, ten por cierto que Dios vendrá, porque tu fe llama, atrae la presencia de Dios. En el momento que tú clamas, Dios viene, porque Dios viene en respuesta a tu fe y a tu corazón. Gloria a Dios. Por eso en el libro de Hebreos, mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es importante que el que se acerca a Dios, es decir, que el que ora a Dios, que el que busca a Dios, el que clama a Dios, el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, crea, el que crea que le hay, crea que Dios existe y que Dios está ahí, crea que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Si tú crees que Dios está ahí, vas a atraer la presencia de Dios y Dios se hará presente para escucharte y oírte. Amén. Amén. Entonces, cuando tú vayas a una oscuridad y debes tener la plena seguridad, la convicción, estoy seguro que aquí está Jehová.
Estoy plenamente seguro que Dios está aquí y que Él me está escuchando. Cuando tú creas eso, entonces sentirás un temor de la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué es el temor? El temor es una fe que tú atraes. Amén. Una fe por el cual tú llamas al Señor. Tú llamas al Señor cuando tú tienes fe. Cuando tú crees. Amén. Hay personas inconversas. Por ejemplo, escuche esto. Tú puedes atraer la presencia de Dios con la fe creyendo. Hay inconversos que atraen la presencia del enemigo. Tú puedes atraer la presencia del enemigo. Tú puedes llamar al enemigo. Se puede llamar a los espíritus malos. ¿Cómo? Igualmente, con la fe, teniendo temor. Por ejemplo, hay personas que tienen temor. Ay, yo creo que hay espíritus malos. Yo creo que aquí hay. Sí, entran con miedo. De pronto escuchan. No te digo. ¿Por qué? Es que el mismo temor que tú tienes, yo sé que aquí hay, sé aquí hay. Su mente se predispone, sé que aquí hay. Su corazón, sé que el espíritu malo está acá. Estoy seguro que está acá, estoy seguro. ¿El temor qué es? El temor es una fe con el cual tú estás atrayendo y atraes esa presencia enemiga. Por esa razón que el enemigo se muestra, el enemigo se mueve. ¿Por qué? Por el temor. ¿Me entiendes? Tú no tienes que tener temor como los inconversos. Más bien tú tienes que creer que ahí, en ese lugar, está Jehová. Que en ese lugar vive Dios. Que en ese lugar, conforme dice su palabra, Jehová está habitando en medio de la oscuridad. ¿Qué diablo ni 8 cuartos? Aquí no hay ningún demonio. Aquí es Jehová nuestro Dios. Y donde está Jehová, los diablos son echados fuera, los demonios son quitados fuera, y ningún demonio vive donde está Jehová nuestro Dios. Amén. Tú tienes que atraer la presencia de Dios. Amén. Atrae la presencia de Dios a través de tu fe, de tu convicción, sabiendo que lo que dice Dios es una verdad. Dios habita en la oscuridad. Amén. Punto 5. Jesús oraba en la oscuridad. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, cuando todavía estaba oscuro, él iba a orar en la oscuridad. Él iba a orar cuando estaba oscuro. Salió y allí oraba en la oscuridad. Nuestro Señor fue un gran ejemplo para nosotros en todo momento. Orar en el monte, orar en la oscuridad. Amén. Y eso lo hemos visto nosotros. Amén. Sigamos el ejemplo de Jehová nuestro Dios, levantándonos también de madrugada, aún siendo oscuro, ir a orar al Señor nuestro Dios, buscando al Padre, aún siendo oscuro. Amén. Los santos que impactaron el mundo fueron hombres que oraban en la oscuridad, hombres que oraban de madrugadas. ¿Cuándo está oscuro? De madrugada. Amén. De madrugada. Por eso es que usted también debe orar de madrugada. Amén. Bien decía Dios, bien decía David. David decía, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Voy a buscar al Señor. De madrugada te buscaré. Mire lo que decía David. David decía, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Amén. Por eso hay una canción que dice, ¿no? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela
En tierra seca y árida, donde agua no hay, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde agua no hay. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Jesús, siendo de madrugada, siendo de noche, iba en la oscuridad a buscar al Señor, allí en la oscuridad. ¿Por qué iba en la oscuridad a buscar a Dios? Porque él sabía que Jehová se encuentra en la oscuridad. Si él buscaba en la oscuridad, ¿por qué no buscas tú en la oscuridad? ¿Por qué no te levantas de madrugada a orar en la oscuridad de tu habitación? ¿Por qué no te levantas a orar? Anímate a orar. Levántate a orar. Amén. Y si no puedes orar, todo lo que pasa es que yo tengo mucho sueño, tengo demasiado sueño. Eso pasa porque no le llamas a Dios. Dile, Espíritu Santo, despiértame para orar. Espíritu Santo, dame espíritu de oración. Y eso va a ser suficiente porque Dios te va a levantar. Luego después utiliza siempre ropas ligeras. No te pongas para dormir, no te pongas un polo, una chompa, un poncho y una frazada. Así no te vas a levantar, vas a quedar como una momia de Egipto, dormido hasta el día siguiente. Mucho calor, ¿no es cierto? Ropa suave, amén. Ropa suave y el ligero también, el sueño va a ser ligero, amén. No te abrigues mucho. De esa manera son consejos para que puedas vencer tu cuerpo, amén. No estés comiendo de madrugada. A veces comes tanto de madrugada que ya queda bien privado hasta el día siguiente cuando ya está ya saliendo el sol. Y no puedes orar de madrugada porque comes mucho de noche y de noche no hay que comer, amén. Si vas a comer, pues a las 8 de la noche, ya, algo suave nomás, ¿no? Algo suavecito, cosa que te vas a levantar ligero, amén. Muy bien, termino diciendo, después de haber analizado, la imagen, déjelo hermano, después de haber analizado estos textos, diremos que es sumamente claro que Dios ha escogido la oscuridad como una de sus habitaciones. Amén. Él no ha dejado un espacio para el diablo. Dios no ha dicho, bueno, yo habito en la oscuridad y el diablo habita o yo habito en el día, yo habito en la luz y el diablo habita en la noche. No, yo habito en el día y habito en la noche. Yo habito en la luz, pero también en la oscuridad, en todo lado. Yo habito, Jehová habita en todo lugar, y de tal manera que el diablo no tiene ningún espacio que le pertenezca al diablo. Todo el espacio le pertenece a Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. De tal manera, querido hermano, el diablo y los demonios no tienen un lugar. La verdad es que Jehová nuestro Dios te ha enseñado a ti que Él habita en la oscuridad. Eso tienes que entenderlo en tu mente, en tu corazón y en tus pensamientos. Amén. Desecha la mentira del diablo que en la oscuridad está el enemigo. Desecha eso. Amén. Instruye a tu niño. No le digas a tu niño, en la oscuridad está Cucu, en la oscuridad está el monstruo, porque le estás sembrando miedo, le estás sembrando temor, le estás sembrando ideas contrarias a la palabra del Señor. Amén. No pienses que cerrando los ojos alguien te va a golpear, o van a venir los espíritus o la llorona o los espíritus de muertos, van a venir gente que se arrastra con su cadena y te van a molestar. No, desecha esas cosas, porque esas cosas son mentiras del enemigo. Amén. No te hagas esclavo de la mentira del enemigo. Libértate en tu mente, y libértate en tu mente con la verdad. Porque ahora conoces la verdad. El Señor Dios dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces enseña a tu niño diciendo, hijito, en la oscuridad no habita el diablo, no habita Cucu, habita Jehová.
Tu hijo va a nacer así, se va a ir formando sabiendo que en la oscuridad vive su Señor y que Él puede orar con libertad. Amén. Muchas veces, ¿cuántos abuelos han hecho daño al narrar cuentos de muertos, cuentos terroríficos? Asimismo, al ver películas, de tantas películas que ven, que en la oscuridad pasa esto, pasa aquello, y por esa razón que muchos creyentes tienen hasta miedo. Así que, querida hermana, profeta de Dios, tú sabes la verdad. Y la verdad es que Dios habita en medio de la oscuridad. Ya no le tengas miedo a la oscuridad. Más bien gózate, porque Jehová tu Dios está contigo. Porque Jehová tu Dios está en ese lugar. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Fuerte aplauso. Miren la imagen. Él es nuestro ejemplo. Él es un ejemplo de nosotros. Se levantó de madrugada, aún siendo oscuro, se iba a orar, se iba a clamar. Otros días pasaba vigilia también, pasaba toda la noche, como ya hemos visto en el monte. En todo lugar donde haya un lugar oscuro, ahí está Jehová. Jehová te revela eso. Te está revelando el Espíritu Santo. Te está mostrando el Espíritu Santo. Dale gracias a Dios de saber un misterio que muchas veces la gente desconoce, los creyentes desconocen, los pastores desconocen, que Dios vive en la oscuridad. Tan solo que le digas a alguien que Dios vive en la oscuridad, se van a llenar de miedo, o van a saltar y van a decir, ¿cómo es eso? Porque siempre se han atribuido la oscuridad a los enemigos, pero no es así. Ahora sabes que tu Dios es un Dios de victoria. Es un Dios que ha hecho el blanco y ha hecho el negro. Es un Dios que quiere acercarse a ti. La oscuridad es un medio para poder Él encontrarse a solas contigo. Él quiere conversar a solas contigo. Dale la oportunidad. Ahí te va a hablar. A solas te vas a encontrar con Él, sabiendo que en medio de la penumbra, de la oscuridad, de las tinieblas, Jehová vive y Jehová está contigo. Ya tienes el lugar para donde puedes clamarle y invocarle. Búscale a Dios. Ahí donde estás, dile al Señor: Padre amado, gracias por conocer esta verdad tuya. Gracias por entender que tú habitas en la oscuridad. Gracias, amado Dios, por entender tu palabra. Dios mío, gracias por este momento. En el nombre de Jesús, Dios de Israel, te pido, bendito Padre Celestial, que tú me levantes a orar de madrugada, aún siendo oscuro. Yo quiero ser, Señor, obediente a tu palabra. Dios mío, levántame a orar. Espíritu Santo, levántame a orar. Espíritu de Dios, dame espíritu de oración, espíritu de intercesión, espíritu de clamor. Espíritu Santo, gracias por entender esta gran verdad. Yo te voy a buscar de madrugada. Yo te voy a buscar en la oscuridad, como en los montes, como en tu templo, como mirando al cielo, porque yo sé que son lugares donde tú habitas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, hago la solemne promesa, Padre, buscarte a ti, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Jehová, porque ahora conozco en qué lugar habitas tú. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Guárdalo del mal, protégelos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, bendito Dios omnipotente. Amén. 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 Gloria a Dios.